Maestros TV. Hagamos la sociedad del conocimiento. Yo soy Patricia Olamendi, saludo a todos los maestros y maestras que nos escuchan. Soy abogada de profesión, soy una mujer comprometida con la causa de la igualdad y la equidad entre hombres y mujeres. He participado en actividades de la administración pública y he tenido la oportunidad de servir a mi país en diversos cargos. He sido subsecretaria de Relaciones Exteriores, subprocuradora de Justicia en el Distrito Federal, responsable de los programas de participación equitativa de la mujer e incluso he participado en la elaboración de leyes para mi país. Y bueno, se puede decir que estoy absoluta y totalmente comprometida con la igualdad y la no discriminación. Bueno, yo creo que muchas actividades podrán hacer los maestros y las maestras en este día. Tal vez la más importante es saber para qué fue creado este día. Y este día fue creado para recordar la problemática que aún padecemos muchas mujeres en el mundo. Es decir, las inequidades en el acceso a la educación, al trabajo, a la salud, a la justicia, pero sobre todo para generar nuevas formas de participación entre hombres y mujeres. Entonces yo creo que sería muy importante que las niñas, los niños, los jóvenes de este país pudieran saber que eso nos recuerda que tenemos todavía muchos pendientes y el pendiente más importante es eliminar cualquier forma de discriminación y de violencia hacia las mujeres. Yo creo que es importante que sepamos que todos y todas las personas tenemos, desde que nacemos, derechos reconocidos y deben ser ejercidos. Los derechos humanos son atributos de hombres y mujeres. Nacemos con ellos, crecemos con ellos, tenemos que vivirlos, disfrutarlos, ejercerlos. En el caso de las mujeres, se reconoce que particularmente las mujeres tenemos determinados derechos humanos y esto es importante también que sepamos ubicarlos. ¿Cuáles son esos derechos? Como yo te decía, el primer derecho es a la igualdad, es tener el mismo trato en las mismas condiciones hombres y mujeres. Por supuesto, el derecho a la igualdad de oportunidades en el acceso a cargos, a empleos, a beneficios del desarrollo. Pero también es importante que sepamos que hay derechos específicos de las mujeres. ¿Cuáles son estos? Pues el derecho a una vida libre de violencia es un derecho humano reconocido. El derecho al goce y ejercicio de nuestros derechos sexuales y reproductivos. Es decir, las mujeres tenemos derecho también a que nuestro cuerpo, nuestra sexualidad y nuestro derecho a decidir sobre el número de hijos, si queremos o no tenerlos, sea totalmente respetado. Y estos son derechos humanos que deben como tal reconocerse y ejercerse. Yo insisto en que en general todas las personas, hombres y mujeres, tenemos los mismos derechos humanos. Es importante saberlo. ¿Cuáles son los derechos humanos? ¿Qué abarca los derechos humanos? Abarca obviamente desde el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad, a crecer en un ambiente sano, el derecho a la educación, a la salud, al trabajo, inclusive un medio ambiente libre de contaminantes, el derecho al agua, el derecho a no padecer hambre. Los derechos humanos tienen diversas generaciones, o se les reconoce con diversas generaciones. Los derechos de la primera generación, que es este conjunto de derechos básicos, elementales, que las personas tenemos que vivir en una comunidad. Los derechos llamados de segunda generación, que van ligados al bienestar de las personas. Esto es muy importante. Cuando las personas tenemos un empleo,
educación, salud, genera un bienestar para las personas en los ámbitos sociales, y los otros que van más ligados ya a cuestiones relacionadas con los bienes públicos y el acceso a determinadas cosas, el medio ambiente, e incluso puede decirse el internet, ¿verdad? Que en nuestro país, lejos de ser gratis, es muy caro. El derecho a la seguridad es un tema clave, porque las mujeres, contrariamente a lo que pensamos, si alguien piensa en la seguridad, dice, yo me voy a mi casa, me guardo en mi casa y ahí no me va a pasar nada. El problema con las mujeres es que nos vamos a la casa, nos encerramos en la casa y la violencia ocurre para nosotras en el hogar. Ocurre desde que eres niña, desde que alguien abusa de tu cuerpo, desde que alguien te maltrata, hasta que eres adulta y que muchas veces la pareja que te dijo que te iba a querer te golpea, te maltrata, te humilla. Entonces, creo que ese derecho a la seguridad, por eso hablamos del derecho a una vida libre de violencia en el ámbito público, pero también en el privado. El derecho a la educación, nuestro país ha avanzado importantemente en los temas de educación. Digamos que hay un acceso prácticamente igualitario de niñas y niños, pero todavía tenemos 2 millones de niñas o niños que no van a la escuela. Es un dato muy duro, muy pesado, es un dato que ha dado UNICEF y que creo que tenemos que modificarlo. El derecho a la salud, hay enfermedades propias de nuestra condición de mujer, nos referimos sobre todo a aquellas que están ligadas a la reproducción o a el ejercicio de derechos reproductivos, y ahí tenemos un problema grave, que es todavía la mortalidad materna en muchas de nuestras comunidades, sobre todo indígenas, donde mujeres mueren a causa a veces de no tener una buena atención médica en ese momento. Pero yo digo que mueren sobre todo porque no le damos acceso a sus derechos. Cuando una niña de pequeña edad, de 12, 13, 14 años, es entregada en matrimonio, estamos obviamente generando un conflicto que va a reflejarse incluso en su salud, porque no está su cuerpo preparado para ser madre. El derecho al agua, en nuestro país se calcula que más de 10 millones de personas no tienen acceso al agua que significa abrir tu llave y agarrar el agua. Esto es inadmisible. Las mujeres, los niños, regularmente son quienes tienen que acarrear el agua. Mientras sigamos quemando leña en los hogares para poder cocinar y esos contaminantes sigan siendo un problema principal para la salud de mujeres que cocinan y de niñas y niños, pues vamos a tener una problemática. Entonces, digamos que por ese lado, los derechos todavía no logran en nuestro país tener la fuerza que deberíamos para generar nuevas políticas públicas de bienestar y seguridad para las personas. Y por el lado de los derechos sexuales y reproductivos, todavía existe un cuestionamiento enorme a si las mujeres tenemos derecho o no a ejercer con plena libertad nuestra sexualidad. Y este es un problema serio, grave, porque otros deciden sobre nuestra sexualidad. O si las mujeres tenemos derecho no a decidir si queremos ser madres o no queremos ser madres. Y este todavía es un problema que genera demasiada tensión en nuestra sociedad y que siempre va cargado. El ejercicio de los derechos humanos tiene una enorme carga, sobre todo cultural, cuando se vincula con prejuicios, con creencias, con mitos, con actitudes que piensan que es natural, entre comillas, que las mujeres no puedan decidir sobre algunas cosas. Entonces, digamos que tenemos, por un lado, avances significativos, muchas mujeres estudiando, muchas mujeres preparándose, muchas mujeres tratando de salir adelante, pero por otro lado tenemos como un enorme peso que impide que las mujeres puedan vivir en plena libertad y respeto pleno a su dignidad e integridad como ser humano. Entonces, tenemos todavía esta situación. ¿Qué papel juega la educación? Fundamental, clave para evitar y contrarrestar mitos, prejuicios, creencias que colocan a los hombres por encima de las mujeres, o que piensan que porque eres mujer no puedes o no debes ejercer determinados derechos. Entonces, tenemos que quitarnos como país
todo eso que nos hace daño, que se llama tantos años de discriminación y de violencia, reflejados en costumbres que pueden ser sutiles, ¿verdad? Las niñas no deben de hacer tal cosa. ¿Qué le estamos diciendo a la niña desde chiquita? Que ella no puede, no debe o no tiene capacidad. Grave. Las niñas pueden hacer todo, todo. ¿Qué limitación tienen? Pues a lo mejor tiene una limitación física porque físicamente somos menos fuertes que los hombres, ¿verdad? Nuestra estructura física es diferente, pero no tenemos otra limitación. O cuando decimos, las niñas no pueden salir, pero los niños sí. O cuando decimos, las niñas tienen que prepararse para un matrimonio. Bueno, pues yo creo que para un matrimonio debiéramos prepararnos niñas y niños, todos, todos. Y también para un no matrimonio, ¿verdad? Porque eso quedará en la decisión de las personas. Hay muchas formas de contrarrestar, pero bueno, creo que lo importante es que sepamos que todos somos poseedores de derechos y que todos podemos ejercerlo, hombres y mujeres, en igualdad de condiciones. Tenemos que empezar porque los conozcamos, hombres y mujeres. Muchas veces no conocemos nuestros derechos. En México no tenemos una cultura, y esto es importante que los maestros la generen desde pequeña edad en los niños, una cultura de derechos. En México la discriminación, la desigualdad económica, social y política ha hecho que muchas personas estemos marginadas del conocimiento de nuestros derechos y, por supuesto, el ejercicio. Entonces, ¿qué podemos hacer? Enseñarnos desde pequeños a reconocer que tenemos derechos, pero sobre todo que tenemos derecho a la dignidad. Esta es una palabra que a veces la entendemos porque algo que nos afecta, decimos, me dolió, me afectó mi dignidad. Pero muchas veces no sabemos cómo proteger esa dignidad. Y esa dignidad se genera una protección a partir del respeto que nos merecemos hombres y mujeres, niños y niñas. Algún día en este país la palabra vieja al último ya no se usará en las escuelas. Y el día que esa palabra ya no se use en las escuelas, ese día habremos dado un paso significativo en el respeto a los derechos humanos de las mujeres. Pero hay que empezar desde pequeños. Y lo otro es importante saber, no importa tu condición, tu origen étnico, el color de tu piel, de dónde provienes, si tus padres tienen una condición económica u otra, lo importante es que sepamos que tenemos derecho a la igualdad unos y otros, no importando las características. Porque nosotros, lejos de disfrutar nuestra pluriculturalidad, nuestra diversidad, incluso cultural, le hemos hecho un obstáculo para el desarrollo. Y muchas veces las niñas, los niños que provienen de comunidades indígenas son altamente marginados, separados del desarrollo. Que no importa de dónde vengo, sino que estoy aquí y tengo derecho a disfrutar absolutamente todo. Y eso tiene que ver también con la política pública. Se reconoce que la educación es el motor principal para los cambios, pero ese motor principal todavía no lo arrancamos como quisiéramos en todos lugares. Entonces, creo que es una excelente oportunidad para las y los maestros que puedan, desde su pequeño espacio de la escuela, lograr los cambios. Y a partir de ahí vamos generando cambios en cada una de nuestras comunidades, pero utilizando esa educación para generar una nueva cultura de la igualdad. La primera acción es respetar, es decir, que no porque seas niña alguien puede tocarte, o no porque seas niño alguien puede utilizar tu cuerpo. Todavía seguimos pensando, porque tenemos una cultura que a veces parece contradictorio, pero hay una cultura que lejos de hacernos crecer, nos hace retroceder. Y esa cultura son prejuicios, mitos, costumbres
que fueron transmitiéndose de un grupo a otro, donde se piensa que tu hijo es de tu propiedad o tu hija es de tu propiedad, o las mujeres que están en la casa son propiedad de los hombres que están ahí. Entonces, tenemos todavía en nuestro país esa cultura de violencia. Los datos son muy fuertes y los datos nos sirven para saber qué es y dónde estamos fallando. La encuesta de INEGI sobre la situación de violencia hacia las mujeres, denominada ENDIRE, nos dice un dato que es verdaderamente severo. En México el 67% de las mujeres sufren violencia. ¿Qué violencia sufren? Dicen, pues, la psicológica, la física, o sea, los golpes siguen siendo una forma de resolver los conflictos en nuestro pequeño hogar o en nuestra pequeña comunidad. La sexual, estamos hablando de, en promedio, más de 3 mujeres tienen una agresión sexual desde pequeña edad que puede iniciar con el abuso o incluso la violación. Y por supuesto, esta manera de a veces maltratarnos a través de las palabras. El lenguaje puede ser terrible muchas veces y puede ser mucho más hiriente incluso que un golpe. ¿Qué tenemos que hacer? Pues reconocer que esa violencia existe. La violencia no es natural en los seres humanos. Esto es muy importante que lo entendamos. Son situaciones que hemos aprendido, pero que podemos desaprender. Es decir, las palabras no las tienes que utilizar para destruir a una persona, ni tienes que hacer uso de tu fuerza física para imponerte. El padre, la madre que hacen uso de su fuerza física están destruyendo la posibilidad de una convivencia. El hombre que golpea a una mujer está destruyendo la posibilidad de una relación. Y estamos todos impactando a la comunidad. Cuando la comunidad solo encuentra la manera de resolver sus conflictos a través de la violencia, pues perdemos todos. ¿Qué podemos hacer? Mucho, desde enseñar el trato y la forma en que las personas podemos expresarnos. Desde ahí, desde que empecemos desde pequeños a saber convivir, a saber hablar, a saber expresarnos y a saber que el hecho de que seas hombre no te da derecho a maltratar o abusar a una persona como es una mujer. Entonces, creo que tenemos muchas oportunidades. La educación es clave para cambiar las formas violentas de relacionarnos. Y la educación también nos sirve para comprender que soy una persona que merezco respeto a mi integridad y a mi dignidad. Y eso hay que enseñarlo desde muy pequeña edad. Mira, yo creo que nuestro país tiene una característica que es muy importante decirla, porque a veces nos decimos, ¿por qué vivimos en estas condiciones? Nuestro país es un país rico, una de las economías más fuertes del mundo, considerado dentro de las primeras 12 economías del mundo. Es decir, nuestro país es fuerte, es un país poderoso económicamente. ¿Por qué esa fuerza y ese poder económico no se ve reflejado todos los días en la vida cotidiana de las personas? ¿Por qué no podemos acceder a esa riqueza todos? Es quizá la gran pregunta. Y por otro lado, nuestro país tiene una característica que creo que es nuestro principal obstáculo, y es la desigualdad económica y social. Tenemos un país rico, pero con enormes desigualdades. ¿Dónde se encuentran esas desigualdades? Se encuentran principalmente en el acceso a la educación, a la salud y al empleo. 3 importantes temas de metas de milenio. ¿Qué plantea metas de milenio para el 2015? Que todas las personas tengamos un nivel educativo, por lo menos que logremos acabar con el analfabetismo. Ahí sí es importante decirlo, que nuestro país todavía enfrenta un rezago, sobre todo de las mujeres en el acceso a la educación. Hay más mujeres analfabetas que hombres analfabetos.
Entonces, Metas de Milenio nos plantea que absolutamente podamos abatir el analfabetismo. No lo hemos podido lograr, creo que hay que trabajar mucho más en el tema. Metas de Milenio también nos dice que tenemos que lograr que la mortalidad infantil y la mortalidad materna se reduzca. En nuestro país la mortalidad infantil va ligada a las condiciones económicas en las que viven las personas. Mientras sigamos teniendo comunidades de pobreza extrema, donde el hambre incluso es una característica, esto genera una situación para niños y niñas que obliga a que no tengan lo mínimo necesario para vivir. Entonces, ¿qué es lo que nos plantea Metas de Milenio? Que el país tiene que hacer un esfuerzo en las comunidades más pobres del país, en esas regiones, para garantizarles a las personas el acceso a la educación, a la salud y, por supuesto, a los alimentos. ¿Qué nos dice Metas de Milenio también? Reducir el hambre a la mitad. Hay que reconocer que la discriminación, la desigualdad y la exclusión genera que muchas personas vivan totalmente marginadas de lo más mínimo. Hay comunidades en nuestro país donde solo se accede a un té o a veces a una comida al día. Y hay comunidades en nuestro país donde la gente no come. Necesitamos que se generen nuevas políticas para reducir esa disparidad tan grande que existe en el acceso de hombres y mujeres de esas comunidades a los bienes públicos o a los servicios. Y ahí implica programas extraordinarios, más allá de los programas existentes. Entonces, ¿qué nos plantea Meta de Milenio también? Lograr la igualdad entre hombres y mujeres. Y esto no requiere grandes inversiones económicas como quizá lo requieran las otras metas de Milenio. Esto requiere voluntad, requiere generar nuevas formas de relaciones entre hombres y mujeres y voluntad política de los gobiernos. Necesitamos que las leyes en nuestro país reconozcan que hombres y mujeres somos iguales en la práctica, no solamente en una declaración, sino vayamos una por una de nuestras leyes a ver dónde están las desigualdades e inequidades. Segundo, necesitamos programas más allá del discurso, programas con contenidos y programas con recursos. Es decir, aquella mujer sola, que enfrenta la vida sola, y esto es muy importante, en nuestro país hablamos ya de una jefatura femenina muy elevada, prácticamente casi 4 hogares en nuestro país están dirigidos por una mujer. Esa cultura de la igualdad es la que nos permite lograr efectivamente que podamos vivir en las mismas condiciones hombres y mujeres y tengamos acceso a las mismas oportunidades. Nuevamente regresamos, implica el respeto a la dignidad de las personas y el respeto sobre todo a su integridad. En el caso de las niñas, empieza desde construir ambientes que les permitan no sentirse amenazada o con temor. Las niñas crecemos, a diferencia de los hombres, con un enorme temor. Las mujeres crecemos desde pequeñas pensando lo que nos puede pasar. Pero lo que nos puede pasar porque nos pasa, porque siempre sucede que alrededor de una niña existe ciertas formas de tratarla y cierto abuso que se comete contra ella. Entonces, muchas mujeres, hay datos que son escalofriantes. Naciones Unidas hizo un estudio en el mundo que la llevó a una conclusión que nos debe de preocupar a todas. Antes de cumplir los 18 años, 4 de cada 10 niñas sufrirán una agresión sexual. Es un dato muy fuerte, muy duro, que debe hacernos reflexionar de que el crecer en ese ambiente de temor, de violencia, va a provocarnos, obviamente, a futuro una situación muy complicada. ¿Cómo podemos aprender a manejar los principios? La Convención de Belén do Pará insiste
que debe generarse políticas públicas y que los estados tienen deberes, los gobiernos, los países, para con las mujeres. El primero es garantizarles este ambiente libre de violencia. Por eso se habla libre de violencia. Es cuando pones un lugar y dices, aquí esto no se permite. Así tenemos nosotros que generar las escuelas libres de violencia, los espacios comunitarios libres de violencia. También tenemos que generar condiciones para que las niñas puedan incluso decir lo que sucede. ¿Qué pasa muchas veces cuando hay esos ambientes de violencia? Que siempre hay complicidades alrededor. En el hogar o en la escuela no se dice lo que pasa o no se quiere escuchar lo que pasa. Entonces muchas de estas niñas crecen sin tener la posibilidad de decir lo que les pasó hasta que llegan a una edad adulta, lo cual es verdaderamente grave. Entonces tenemos que evitar ese nivel de complicidades, ese nivel. Y lo otro que tenemos que hacer, que dice Belén do Pará, es que tiene que haber espacios en los ámbitos de justicia para que se atiendan a las mujeres víctimas de violencia. Y eso tiene que ver con espacios accesibles, que pueden ser agencias de ministerios públicos especializados, juzgados especializados, centros de apoyo, centros de recuperación, espacios en los sectores médicos para ser atendida de la problemática que genera la violencia. Y por último, construir también programas de prevención que nos enseñen a hombres y a mujeres desde pequeños la posibilidad que tenemos de vivir en una vida libre de violencia y de construir relaciones de respeto, de trato, de igualdad y sobre todo generar ambientes que nos vaya construyendo de otra forma, porque sí hay otra forma de ser personas, sí hay otra forma de ser humanos, sí hay otra forma de ser mujeres, hay una forma de ser mucho más libres, más plenos, podemos construirnos de manera diferente y ese es el reto de Belén do Pará.